Buenos días, mis estimados estudiantes, espero todos se encuentren bien. A continuación vamos a ver la primera clase concerniente a métodos matemáticos que tiene que ver con la introducción a variable compleja. En esta oportunidad quise compartir con ustedes la guía de variable compleja del doctor José Atilio Guerrero, quien tuve la oportunidad de ser su alumno de posgrado. En este caso vamos a arrancar vamos a ver, bueno, en la clase de hoy lo que son números complejos, cómo se definen los números complejos, el plano complejo, propiedades del módulo, forma polar de un número complejo, forma exponencial de un complejo, potencia y raíces de un complejo y los problemas de aplicación. Bueno, sin más preámbulo, aquí en la introducción de lo que son los números complejos, que su inicio se va a finales del siglo XIX, con la teoría de funciones, ¿sí? La cual se convierte más adelante en teoría de variables complejas. A modo de resumir lo que está allí, la necesidad de crear los números complejos surge de que cuando vienen a calcular raíces de polinomios, por decir, como este que está aquí, x cuadrado más 1 igual a 0, no tenía raíces reales. Entonces se creó la necesidad de crear un conjunto, el cual se llamó complejo, para darle respuesta a cualquier polinomio. O sea, ya que hasta ese momento no se conocían raíces, sino solamente raíces reales. Sin embargo, el campo complejo pues, ha servido de gran utilidad para resolver, digamos, grandes acertijos en la matemática. Entonces, ¿qué ocurre? Un número complejo, a manera de introducción, me imagino que ya muchos de ustedes en sus demás cursos, incluso a nivel de bachillerato, lo habrán trabajado, incluso en el curso de cálculo 4. Recuerden que un número complejo se nota con una y va a ser la raíz de menos i. Aquí hay una breve introducción que no voy a explicar porque se nos va el tiempo, me voy a ir un poquito más atacando. Fíjate que un número complejo generalmente lo vamos a reconocer. Sí, no, anticos, antes de decirle lo que vamos a hablar aquí, fíjate que por lo menos aquí está el problema de arriba, pero con una z más 1 igual a 0, entonces z cuadrado es igual a menos 1. Si yo respejo aquí es la raíz de menos 1, me queda un imaginario, entonces va a ser más o menos la raíz de un imaginario. Por lo tanto, ese problema que nos habían planteado al principio, ya en el plano, digamos, en la cátedra de variable compleja, ya tiene solución. Generalmente, ¿cómo vamos a trabajar la forma de un número complejo? De esta manera, en forma, digamos, binaria, que es x más y su y, donde x va a ser la parte real y su y va a ser la parte imaginaria. Bueno, fíjate que x y y pertenecen al número real, pero cuando yo la y la acompaño de i, todo esto lo convierto en un imaginario. Pero, profesor, ¿qué es lo que van a ver aquí? En x y y van a ser números. Lo que pasa es que uno va a tener una i que va a señalar la parte imaginaria. Recuerden que por aquí hay algo, ¿por qué i cuadrado es igual a menos 1, muchachos? Porque yo ya he dicho que la raíz de menos 1 es igual a imaginario. Si yo elevo la raíz de menos 1 al cuadrado, me da dar menos 1, ¿correcto? Entonces, fíjense que aquí está la connotación de un par complejo en forma de conjunto x más y, x y que pertenecen a los reales, y x igual a 0,1. Vamos a ver por qué se denota 0,1, porque fíjate que simplemente la parte real, si yo digo solamente i, la parte real va a ser 0, y la parte imaginaria, escrito como un par ordenado, va a ser 1. Y aquí también dice que i cuadrado es igual a ¿qué? A menos 1. Esto es una forma conjuntista de escribirlo, ¿no? De escribir este par como tal. ¿Qué pasa? Fíjate que las propiedades que vamos a abarcar, a tocar acá van a ser la de la suma, resta, multiplicación y división. Vamos a comenzar entonces, vamos a dar inicio a lo que, cómo vamos a sumar nosotros números complejos. Y fíjate que para nosotros sumar números complejos, por lo menos aquí yo tengo z más w, donde z va a ser el número complejo x más y w va a ser el número complejo a más b. Se define para la suma, yo tengo este complejo que es z, tengo este complejo que es w, y que es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer para hacer la suma? Recordando, me imagino que ya lo vieron, es sumar la parte real, que es x más a,
y la parte imaginaria que es y más b. Entonces me va a quedar que x más a más y por y más b. Entonces fíjate que para sumar números, digamos, números complejos va a ser muy fácil porque vamos a tener que sumar más nada la parte real más la parte imaginaria. Ahora, ¿cómo nosotros multiplicamos números complejos? Yo puedo tener z por w, como es en este caso. Entonces tengo mi primer número complejo, que es x más y más a más b. Es sencillamente aplicar una una propiedad distributiva. Vamos a decir x por a. Fíjate que x va a multiplicar a este par. X por a es x por a. Y más por más da más. Profesor, ¿pero por qué aparece aquí x por IB aparece aquí? Lo que pasa es que aquí ya está acomodada. Lo que pasa es que no tengo una pizarra de pronto para poderles explicar aquí. Pero es básicamente una propiedad distributiva. Vamos a tratar de explicársela. X por A aparece aquí. ¿Lo ven? X. X por A aparece aquí. Más por más da más. ¿Cierto? Entonces, X por A. Más por más da más. ¿Cierto? Y por B. Y por B aparece aquí. ¿Lo ven? Y por I da I cuadrado. Pero recuerden que I cuadrado es menos 1, como está aquí. Entonces, por ese menos 1 por el más de la multiplicación que nos da menos y sub b. Más, ¿qué pasa con esta parte? Lo que pasa es que aquí ya está agrupado. Toda esta es la parte real y la parte imaginaria, ¿qué me va a quedar de imaginario? Más por más va a por y. Entonces, mírenla aquí, a por y. Y más por más por más da. Entonces da b por x. Y fíjate que esta es la parte que real, perdón, imaginaria. Entonces vamos a tener parte real, parte imaginaria. Repito, si ustedes lo hacen a mano, van a llegar a que le van a quedar esto que está aquí. X por A menos YB, que esto es la parte real, más la parte imaginaria que va a ser I por X más B más Y sub A. Cierro paréntesis, ¿ok? Entonces fíjate que la multiplicación obedece a una propiedad distributiva. Recuerden que I por I es menos 1. Por eso es que por ahí va a aparecer unas partes negativas, ¿ok? Bueno, en consecuencia, fíjate que nosotros pudiésemos aplicar las propiedades que aplicábamos para la adición, que era para las operaciones básicas, perdón, que era la suma y resta, que eran las propiedades que hacían en adición, que era propiedad conmutativa, propiedad asociativa, elemento neutro. Todas esas las podemos trasladar hacia el mundo complejo. Por lo menos en adición, yo puedo tener que si yo sumo dos complejos, ¿sí? Z más W, Z y W son complejos, pues me va a dar un complejo. Así como yo en la parte real yo sumaba números reales y me iba a dar un real, ¿ok? Por lo menos también, aunque no la nombraron por aquí, también existe bueno, de aquí mismo se puede derivar la propiedad conmutativa. Z más W es igual a W más Z, o sea que es lo mismo. El orden de los sumandos no altera el resultado. También está la adición, la propiedad, en adición la propiedad asociativa para complejos, que si yo tengo tres complejos, por lo menos Z, B más W, que pertenecen al número complejo, yo puedo de estos tres complejos dejar Z por fuera y agrupar los dos últimos, que eso va a ser igual a la suma de los dos números complejos, que es Z más B, en este caso más W por fuera. Si lo hacemos con un problemita, eso nos va a dar idéntico, tanto el lado izquierdo como el lado ¿qué? Derecho. También, al igual que en los números reales, existe un elemento neutro para la adición, denotado por E, tal que Z, aunque sea un número complejo, más E, que es un neutro, me va a dar ese mismo Z. Recuerden que en la propiedad de los números reales, un número real más 0, pues me va a dar ese mismo número real. Aquí lo mismo, un número complejo más el elemento neutro, que es 0, que lo vamos a anotar con un E, pues me da ese mismo número complejo. Por lo menos si yo tengo aquí 0
este número complejo, z es cualquier número, puede ser 3 más 2i, y le sumo el elemento neutro que se denota como 0 más i sub 0, fíjate que parte real 0, parte imaginaria 0, o escrito de manera de par es 0,0, y le sumo cualquier número complejo, pues me va a dar el mismo número. Por lo menos en el caso que coloqué 2 más 3i, si yo le sumo a este, me va a dar 2 más 3i igual. Dice que para cada z existe un elemento aditivo, es decir, para cada z, el elemento aditivo es el elemento opuesto, que también lo veía en los números reales. Por lo menos en los números reales, el elemento aditivo, creo que se le llamaba ya el elemento simétrico, era el inverso, era el opuesto al número, corrido. Por lo menos si yo tenía 5, el opuesto era menos 5. Aquí también va a ser lo mismo. Si yo tengo z, el elemento inverso o aditivo, aditivo va a ser más menos z. Fíjate que si yo sumo z más menos z, me va a dar como resultado el elemento neutro. Y también, pues ya le había hablado, la propiedad conmutativa que aparece aquí, z más w es igual a w más z, ¿correcto? Y vamos a tener también la propiedad asociativa para la multiplicación. Z por BW, fíjate que agrupo los dos últimos va a ser igual como que agrupe los dos primeros a manera de múltiplo por el último. Si eso lo probamos, nos va a dar la propiedad asociativa para la operación de multiplicación. La existencia de un elemento neutro para la multiplicación, el cual es el número complejo 1 más i sub 0. Es decir, que el elemento neutro para la multiplicación va a ser 1 más i sub 0. Fíjate, la parte real va a ser 1 y la parte imaginaria va a ser 0. Ese es el elemento neutro. Si yo multiplico cualquier número complejo por por el neutro de la multiplicación, me va a dar el mismo. Recuerden que en adición, si yo sumo el número neutro, que sería 0 más i sub 0, me va a dar el mismo número complejo. Pero en la multiplicación, si yo multiplico que es mi elemento neutro, que es 1 más i sub 0, me va a dar el mismo número complejo. Y todo complejo no nulo, z admite un inverso multiplicativo denotado con z a la menos 1. No me confundan la inversa con el número inverso aditivo, ¿no? Porque el inverso aditivo es cuando es el opuesto al número complejo, pero cuando estamos hablando de que él admite una inversa z a la menos 1, tal que si yo multiplico z por z a la menos 1, me va a dar el elemento neutro de la operación de multiplicación de complejos. Ok, fíjate, z por z a la menos 1 me va a dar el elemento neutro de la multiplicación de los números complejos. Ok, ojo con eso, mucho cuidado. Entonces, fíjate que la multiplicación, también dentro de la operación de multiplicación aparece la propiedad distributiva. Es decir, yo puedo tener, como aparece aquí, tres números complejos, z, b y w, que pertenecen a los complejos, y los puedo tener de la siguiente manera: z por b más w. Entonces aquí aplico una propiedad distributiva, z por b más z por w. Fíjate que yo puedo tener una propiedad distributiva de los números que complejos de esta manera. También se da acá esa propiedad. ¿Ok? Aquí hay algo importante que le iba a decir, que la diferencia esencial que presentan los complejos con relación al cuerpo de los números reales consiste en que un número complejo, ¿sí?, no es ordenado. Esto es para cada par de reales x, y, siempre es posible saber quién es mayor. Les explico, por lo menos yo puedo tener un par real y digo 1,2, entonces yo sé que 2 es mayor que 1, ¿sí? Cosa que no sucede en los números complejos, ¿sí? Es decir, por lo menos para la parte real, como está aquí, x es menor que y o y es menor que x, ¿sí? O x menos y, un ejemplo. Esa se llama ley de la tricotomía. Mientras, fíjate que esa se llama la ley de la
tricotomía para los números reales, mientras que en los números complejos esto no es posible, ya que para cada par complejo, un ejemplo, z, x más y w, que es igual a más i sub b, no es posible determinar si z es menor que w es menor que z. Es decir, que los números complejos no tienen la ley de la tricotomía, mientras que en los números reales siempre vamos a tener la ley de la tricotomía porque vamos a saber quién es mayor que quién, ¿sí? Entonces en los complejos no. Bueno, una vez ya conocido lo que fueron las operaciones de los números complejos, como es la suma y la multiplicación y las propiedades, tanto para la suma y la multiplicación, vamos a ver lo que es o lo que se conoce como conjugado de un número complejo, ¿sí? Fíjate que el conjugado de un número complejo, acá en la parte azul, si yo tengo, habíamos definido que la forma de un número complejo era x más y. Entonces, el conjugado lo vamos a denotar, fíjate aquí en el puntero, ¿sí? Con una rayita en la parte de arriba. Esto va a ser x más x menos y. Recuerden que originalmente el número complejo es x más y. Entonces, el conjugado va a ser el opuesto del signo en la parte compleja. Es decir, si yo tengo de entrada x más y, su conjugado será x menos y. ¿Ok? Pero si yo tengo de entrada x menos y, su conjugado será x más y. Muy bien. Entonces, bueno, aquí hay algunas demostraciones, ¿sí? Que de pronto no voy a tocar de las inversas por motivos de tiempo. Ajá, entonces aquí dice, si la parte real de un número complejo es 0, entonces dicho número se denota como un número imaginario puro. Esto sí es importante. Si la parte real de un número complejo es 0, es un número imaginario puro. O, caso contrario, si la parte imaginaria es 0, pues entonces será un número real como tal. De esta definición observemos lo siguiente, que podemos también decir que la parte, lo podemos escribir como la parte real de z y la parte imaginaria de z son números reales, ¿sí? O sea, la parte real de z es un número real y la parte imaginaria de z son números reales. Ya lo vamos a ver por qué. Z conjugado va a ser igual a z conjugado. Z doblemente conjugado, perdón, va a ser igual a z. Z es un real, sí, solo sí. Z conjugado es igual a z. Fíjate que aquí hay otra propiedad que si yo tengo la suma de dos conjugados, eso es igual a la suma de cada conjugado por separado. O sea, si yo tengo z más w, que son números complejos conjugados, yo lo puedo separar como la suma de z más w conjugado. Y por el principio de inducción completa, se tiene que, bueno, esto es una demostración un poquito más profunda, que k cuando vale 1 de la sumatoria hasta n va a ser igual a 2k, que va a ser igual a k cuando vale 1 de la sumatoria hasta n va a ser igual al conjugado de z por k. Vamos a tener otra que si yo tengo el múltiplo de dos números conjugados, eso va a ser igual al conjugado de z por el conjugado de w, por el principio de inducción, que aquí también está. Y vamos a tener que la parte real de z va a ser igual a z más z conjugado entre 2. Y que la parte imaginaria de z va a ser igual a z menos z conjugado entre 2i. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener otras propiedades, no otras propiedades, sino algunas pruebas, ¿sí? Que de pronto por el factor tiempo, pues no nos va a dar chance de probar, están en la guía. Fíjate que aquí están las pruebas de las que están arriba, pero por factor tiempo no las vamos a poder probar. Pero son simplemente pruebas, ahí están bien especificadas. Vamos a hablar para que me dé chance de explicar los ejercicios de lo que es el plano complejo, ¿sí? Fíjate que a diferencia de los números reales que se mueven generalmente en el eje horizontal o en el eje vertical, y que también se pueden, bueno, los números reales también se pueden, digamos, trabajar en un plano cartesiano, pero aquí netamente, pero a diferencia de los números complejos, los números reales yo los puedo trabajar simplemente en el eje horizontal, en X o en Y, mientras que los números complejos necesariamente a manera de representación los debo trabajar en un plano complejo.
Fíjate que yo, para avanzar un poquito acá, había hecho que la forma de representar un número complejo en forma de conjunto iba a ser x, y, se iba a representar tal que x, y pertenece a un número real. Entonces, ¿qué íbamos a hacer aquí? ¿O qué íbamos a, digamos, a expresar en esta manera? A expresar este número complejo, a representarlo. El número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, la parte real, la real de z, va a estar en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, fíjate que este va a ser x. Y la parte imaginaria de z, que va a ser y, va a estar en el eje vertical. X, y, voy a formar un punto y desde cero voy a partir una especie de vector. Fíjate que aquí este vector me representa el número complejo x más y su y. Hay que estar pendiente porque si este complejo está en el primer cuadrante, no va a tener problema a la hora de buscar más adelante la dirección de él, pero si está en el segundo cuadrante, ya vamos a tener que utilizar una formulita que más adelante explicaré para dar su ubicación. Fíjate que ese número complejo se puede, digamos, manejar de acuerdo al número complejo que nos den en cualquier cuadrante. Si las dos componentes son positivas, va a estar en el primer cuadrante. Si la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, va a estar en el segundo cuadrante. Si la parte real es negativa y la parte imaginaria es negativa, va a estar en el tercer cuadrante. Si la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa, va a estar en el cuarto cuadrante. Fíjate que para definir el módulo de este número complejo, va a ser sencillamente tomar la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, o lo que es la parte real al cuadrado de ese número complejo más la parte imaginaria al cuadrado de ese número complejo. De esa manera vamos a definir el módulo de un número complejo. ¿Ok? Entonces, como está aquí en la gráfica, fíjate, yo puedo ubicar ese número complejo en cualquier parte y este módulo lo vamos a calcular siempre con la misma fórmula. Fíjate que la i no se mete. Cuando yo tengo el número complejo, la i se saca y simplemente se toma yo tengo el par x más y, siempre va a tomar x más y para calcular su módulo, que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, una vez visto lo siguiente, vamos a considerar por acá que la inversa de un número complejo también se puede escribir, ojo, se puede escribir como z al cuadrado entre el módulo de z al cuadrado. Fíjense que vamos a tener ahora sí propiedades del módulo. Fíjate que el módulo de z es igual a 0 si el número complejo es 0, es decir, si es 0 más y su 0. Es decir, en pocas palabras, cuando el módulo de un número complejo es 0, cuando ese número complejo es igual al elemento neutro de la suma. ¿Ok? Vamos a tener otra propiedad de los módulos, que si yo tengo el múltiplo de dos números complejos y están modulados, eso va a ser igual al múltiplo de z por el múltiplo de w. Vamos a tener otra propiedad de los módulos, que si yo tengo el cociente entre dos números complejos de manera modular, va a ser igual al cociente de mi primer número complejo entre el cociente de mi segundo número complejo. Y vamos a acotar que el número complejo, el que está en la parte del denominador, el número complejo que está en la parte del denominador no puede ser 0. Es decir, no puede ser 0 más 0 imaginario. Vamos a tener otra propiedad muy importante, que yo tengo que el módulo de un complejo va a ser igual a el módulo del conjugado del número, que eso también va a ser igual a menos el opuesto del complejo, que eso también va a ser igual a menos el opuesto del conjugado. Fíjate, entonces repito, el módulo de un complejo va a ser igual al módulo del conjugado, que va a ser igual al módulo del opuesto del conjugado, que va a ser igual al módulo del opuesto del conjugado. Muy importante esta propiedad de los módulos. Vamos a tener por otra parte que la parte la parte real del número complejo modular va a ser menor que la
que el módulo completo del complejo y que el módulo, ¿sí?, de la parte imaginaria del complejo va a ser menor que el módulo completo. Vamos a tener también otra propiedad, que si yo sumo dos complejos de manera modular, va a ser menor o igual que el módulo del primer número más el módulo del segundo número. Esta se puede demostrar a través de una desigualdad triangular por el principio de inducción. ¿Ok? Esta se puede demostrar a través de repito, de la desigualdad triangular y por el principio de inducción. Y vamos a tener finalmente que si yo tengo de manera modular internamente la resta del módulo de dos completos, esto va a ser menor que el módulo de Z menos W, como está aquí. Estas son las pruebas de lo que está arriba. Por motivos de tiempo no las voy a explicar porque son un poquito larguitas. Ahí están bien demostraditas y se las voy a dejar para que ustedes las revisen. Por lo menos ahí creo, aquí creo que está la desigualdad triangular. Aquí está bien especificada. Entonces ustedes la pueden revisar. Para atacar un punto importante que va a ser la forma polar de un complejo. Entonces la forma polar de un complejo, si lo miramos desde el punto de vista cuando ustedes manejaban en su curso de geometría, incluso en su curso de física, porque cuando dieron física ustedes manejaron la parte de vectores y tuvieron que trabajar también lo que era transformación de un número cartesiano a un número polar, o un número, perdón, de un par polar a un número, a un par cartesiano, de un par cartesiano a un par polar, ya debieron haber tocado eso. Entonces, bueno, la forma polar de un número complejo se denota como X va a ser igual al módulo por el coseno del ángulo. Fíjate, en este plano tenemos la representación del número complejo, donde X está en la parte real del complejo y Y está en la parte imaginaria del complejo. Si yo connoto aquí, coloco X, coloco Y y coloco una flechita, estoy generando una especie de vector donde señalo que la distancia de 0 hasta esta punta es el módulo de Z más X, perdón, de Z igual a X más Y. Fíjate que para llevarlo a forma polar, yo necesito el ángulo θ. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula, muchachos? En X va a ser el módulo de Z, que eso me lo estoy trayendo de lo que ustedes vieron de transformación de un punto o de un par cartesiano a un par polar, que era el módulo de Z en este caso, por el coseno del ángulo, y Y, que va a ser el módulo de Z por el seno del ángulo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a escribir entonces este par en forma polar? Fíjate que aquí está de manera binómica, ahora lo vamos a escribir de manera polar. Z, que es X más Y, va a ser igual al módulo de Z por el coseno de θ más Y por el seno de θ. Fíjate que esto también lo podemos nombrar a manera de convención, que Z va a ser igual al módulo por cis coseno. Ojo, aquí es donde yo les digo, si este complejo no se ubica en el primer cuadrante, entonces nosotros debemos estar pendientes que si está en el segundo cuadrante, el ángulo θ va a ser, si está en el segundo cuadrante, el ángulo θ va a ser 180 grados menos el ángulo que forme con la horizontal. Si está en el tercer cuadrante, el ángulo θ va a ser 180 grados más el ángulo que forme con la horizontal. Y si está en el cuarto cuadrante, el ángulo θ va a ser 360 grados menos el ángulo que forme con la horizontal. Fíjate que ese par complejo lo podemos connotar de esta manera, que es módulo de Z por el coseno de θ más y seno de θ, o por convención como Z igual al módulo de Z por sig coseno, por sig θ, perdón, que significa lo mismo de esto. ¿Ok? Donde θ va a ser la relación de Y sobre X. Hago una aclaratoria, ¿no? Si yo despejo θ aquí va a ser arcotangente de Y sobre X. ¿Qué pasa cuando mi número complejo, como lo había dicho aquí, cambia del primer cuadrante al segundo, al tercero o al cuarto? Que este θ
ya no va a ser tita, sino se convierte en un alfa, porque si por lo menos está en el segundo cuadrante, el ángulo tita va a ser 180 grados menos el alfa, que ahora va a ser este señor. Ahora, profesor, si él está en el cuadrante, pues tita va a ser tangente a la menos 1 de la relación y sobre x. ¿Ok? Bueno, una vez visto ya cómo podemos representar un número complejo en forma polar, vamos a ver cómo podemos representar ahora un número complejo en forma exponencial. Fíjate que esto parte de una serie de potencias que por motivos de tiempo solamente voy a decirle que una serie de potencias, el seno de z, lo podemos connotar como la serie que va de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, por z a la 2n más 1, entre 2n más 1 factorial. Y el coseno lo podemos connotar con la serie de potencias n igual a 0 hasta infinito, por menos 1 a la n, entre z a la 2n, entre 2n factorial. Donde, y pues finalmente e a la z la podemos connotar como n a la 0 al infinito entre z a la n entre n factorial. Bueno, fíjate que al desarrollar esto, ¿sí? Esta me va a quedar esta y podemos separar de manera, digamos, como ya lo dije al principio, y decir que esto va a ser el coseno de z más y seno de z. Esto es una demostración, muchachos. De pronto yo no les voy a pedir mucho que demuestren aquí. Sin embargo, ¿cómo podemos representar ahora esa forma binómica en una forma exponencial? Bueno, a través de la forma de Euler. La forma de Euler, ¿qué me va a decir? Que, como ya hemos dicho aquí, e a la i sub z va a ser igual a 6 de z, ojo, 6 de z sin el módulo. Entonces, cuando yo lo multiplique por el módulo de ese número completo, voy a obtener la forma de Euler. Es decir, mi par binómico z lo puedo representar como el módulo de z por e a la i por tita. Y esta va a ser la forma de Euler, que aquí se la estoy señalando, se la estoy resaltando. Ahora, vamos a ver potencia de un complejo. Aquí está una pequeña demostración, pero no la voy a explicar porque, bueno, por factor tiempo. Lo que sí vamos a decir que para la potencia, específicamente para la potencia de lo que son números complejos, vamos a utilizar la fórmula de Mugre, ¿sí? Que dice que z a la n va a ser igual al módulo del complejo elevado a la n, ¿sí? Por e a la i por n tita. Esa va a ser la forma de Murray. Y vamos a tener también el cálculo de raíces, que ya vamos a ver la fórmula que lo voy a resaltar aquí, de raíces, que está por aquí abajo, que es a través de esta fórmula, que, por decir, a mí me mandan a buscar la raíz de un complejo cuarta. Entonces W de cuarta, la raíz cuarta de ese complejo, W cuarta va a ser igual a la raíz de n del módulo de ese complejo por e a la i, paréntesis, tita por 2k por pi, cierro paréntesis entre n. Fíjate que este k va a ser hasta donde yo voy a llegar. Por decir, si a mí me mandan a buscar la raíz quinta, entonces yo voy a decir que voy a ir desde ese k hasta, el k va a ser 0, 1 hasta n menos 1. Me explico, si es la raíz quinta, ese número es complejo, mi k va a llegar hasta 4, porque dice que k parte de 0 hasta n menos 1. Entonces, si aquí es la raíz quinta, entonces k va a llegar hasta ¿dónde? Hasta 4. Si fuese la raíz sexta, k va a llegar hasta 6. Ok, entonces va a partir k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, hasta k igual a n menos 1. Y aquí está la formulita. Ok, con esta formulita es la que vamos a trabajar. Bueno, una vez visto ya lo que fue la introducción a lo que es la parte teórica, vamos ahora a tocar lo que es algunos ejercicios tipo, por lo menos algunos problemas para ilustrar lo que vimos. Fíjate que problemas resueltos. En el primer problema dice dado z igual a 3
menos 2i y w igual a 4 más i. Calcule en su parte A, z más w, en su parte B, z por w, en su parte C, z entre w, y en la parte B, z menos w por z conjugado. Fíjate que en la parte A es muy sencillo, muchachos. Voy a tener dos números complejos, el número z más el número w, que es 3 menos 2i más 4 más i, y sencillamente voy a sumar la parte real, que es 3 más 4 es 7, y voy a sumar la parte imaginaria, en este caso es menos 2, más 1 da menos i. Muy sencillo, súper trivial. Ahora, para la multiplicación, que es z por w, aquí se explica un poco mejor y se ve un poco mejor ya en la parte de práctica, cómo multiplicar números complejos. Por lo menos tengo mi primer z, que es 3 menos 2i, y tengo mi segundo z, que es 4 más i. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar como una especie de propiedad distributiva. 3 por 4, 12. Más por más da más. 3 por i, 3i. Ahora aquí, más por menos da menos. 2 por 4 da 8, 8i. Aquí, más por menos da menos. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y por i cuadrado. Fíjate que cuando yo desarrollo, aquí vamos a decir que, ¿por qué me da este 14? Vamos a ver, porque aquí yo tengo 12, ¿sí? Pero al final aparece menos 2 por i cuadrado. Recuerden que i cuadrado es la raíz de menos 1. Y yo había dicho que i cuadrado, como era la raíz de menos 1, y si yo la elevo al cuadrado va a dar menos i, da a dar menos 1, corrijo. Entonces, menos 1, que es i cuadrado por menos 1, por menos 2, da 2, más 2, da 14, ¿ok? Entonces da 14 menos, y aquí agrupo la parte imaginaria, que es 3 menos 8i, da menos 5i. Súper sencillo. Ahora vamos a ver lo que es, que no lo tocamos y lo vamos a tocar aquí porque era un poquito más complejo. Bueno, sí lo tocamos arriba, pero no lo quise profundizar porque a manera de teoría iba a ser un poquito más complejo explicar la división. La vamos a explicar aquí en los problemas. Z entre W, ¿sí? Yo tengo mi número Z, que es 3i menos 2i, y W, que es 4 más i, lo vamos a dividir. Pero entonces, para dividir complejos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar por la conjugada del denominador. Fíjate que el denominador es 4i, entonces yo voy a multiplicar por la conjugada del denominador, que eso va a ser igual a 3 menos 2i por la conjugada. Fíjate que es 4 más i, aquí es 4 menos i, y abajo me queda 4 más i por la conjugada, que es 4 menos i. Al efectuar la multiplicación del numerador, vamos a obtener todo esto que está aquí, que ya expliqué la multiplicación paso a paso, y al hacer la multiplicación del denominador vamos a obtener todo esto que está aquí. Es decir, que aquí nos va a quedar, al efectuar arriba, nos va a quedar un número complejo, y en el denominador nos va a quedar un número real. Cuando yo separe, nos va a quedar 10 17avo menos 11 17avo imaginario. Entonces, cuando hago una división, cuando hago todas las operaciones del numerador, me va a quedar un complejo, o sea, un número que tiene parte real más parte imaginaria, pero en el denominador nos va a quedar siempre un número real. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces al separar nos va a quedar nuevamente un número complejo. Ok, y finalmente vamos a tener esta operación que es z menos w, ok, que era la parte de A, z menos w por la conjugada de z de w, que es este el que vamos a resolver ahorita de último, que es este. Entonces comenzamos a resolver z menos w. Fíjate que para restar complejos, que también lo estamos explicando de manera de ejercicio, colocamos nuestro primer número complejo, que es este, y al segundo número que debemos restar, que es este número, le colocamos un negativo. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a decir 3 más por menos a menos, nos va a quedar 3 menos 4 da menos 1 en la parte real, y aquí va a quedar menos 2i, y más por menos a menos va a quedar menos 2i menos, y va a ser menos 3i. ¿Ok? Ahora, fíjate que aquí tenemos la primera operación, y yo debo de conseguir lo que es el conjugado de z, que sería 3 más 2i. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Z menos w por z conjugado, repito, que nos dio este resultado está aquí, que es este mismo, ¿lo ven? Este mismo. Ahora lo vamos a multiplicar por el conjugado de z, que es este, que lo ven.
Bueno, sencillamente es una multiplicación de complejos que ya explicamos. Al hacer todas las operaciones pertinentes, nos va a quedar que es z menos w por z conjugado va a ser 3 menos 11 imaginario, ¿ok? En el ejercicio 2, a manera de ilustración de todo lo que hemos visto, nos va a quedar que z, nos van a dar dado z igual a la raíz de 3 más i, y u igual a menos la raíz de 3 más 3i, y b que va a ser 2 menos 2 la raíz de 3i, efectuar toda esta operación. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué les aconsejo? Cuando nos sacamos una operación compleja, hacerlo paso por paso. Por lo menos fíjense una cosa. Aquí tenemos primero, vamos a hacer esta, que es esta, 2 por z, la multiplicación de una escalar por un número complejo. Entonces es como una especie de propiedad distributiva. Este 2 va a multiplicar al número complejo z. Entonces nos va a quedar 2 raíz de 2, 2 raíz de 3 por menos 2i, ¿cierto? Y luego hago esta operación aparte, voy desglosando i cuadrado, ¿sí? Este i cuadrado lo pueden resolver como, perdón, este u cuadrado, corrijo, lo pueden resolver como u por u, o haciendo un producto notable de un binomio al cuadrado. Recuerden la fórmula que a más b al cuadrado va a ser igual a cuadrado más o menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, si ustedes resuelven esto con lo que es el trinomio, perdón, lo que es el producto notable, específicamente un binomio al cuadrado que va a ser a cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, les va a dar como resultado este número. ¿Qué pasa? Ahí les va a quedar una parte real que agrupar más la parte imaginaria. Entonces finalmente vamos a tener menos 6i menos 6 por la raíz de i. Y finalmente, cuando ya tengan resuelto esta parte, le van a restar el número complejo b y me va a quedar este número. Y luego van a hacer por separado esta operación que es z, que es u entre z. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para dividir números complejos? Como ya lo había dicho anteriormente, vamos a multiplicar por la conjugada de ese número complejo. Yo voy a dejar la clase hasta acá y la continuación de esta guía también va a ser grabada, ya que veo que no se conectaron, entonces yo la voy a dejar grabada si es posible hoy o si no mañana, porque la guía pues es bastante extensa. Ya vimos una parte que fue la introducción teórica. Ahora estamos en la resolución de ejercicios. Entonces, vamos a ver si ahorita, hoy les puedo grabar la segunda parte de esta guía para que ya tengan materia de evaluación para el examen. Bueno, que tengan un feliz día.